como algunos me dijeron que no le entendieron a la explicación del ingeniero de compresión compuesta, la verdad es que no creo que no pregunte compresión compuesta y también no creo que les vaya a poner algo más complicado, entre comillas, complicado, que él dice que es sencillo esto, ¿no? Eh, en lo que ustedes tengan que recordar la parte hiperestática y aquí justamente lo que hacen este ejercicio de, bueno, en sí no calcular las reacciones, pero simplemente lo único que le interesa, obviamente, es la normal que le va a caer sobre esa columna, ¿no? Eh, esas cosas del ingeniero siempre sus tumbes, ¿no? No creo que vaya a poner algo así completamente hiperestático para resolver, pero en todo caso aquí están, probablemente tengan que utilizar estas tablas, ¿no? De las vigas que están empotrado articulado o si es que les fuera a dar empotrado a ambos extremos. Y respecto a la carga que les pueda llegar a dar, también está aquí, ¿no? En este formulario. Bueno, las cargas más comunes. Y lógico que este formulario, obvio que tienen que saberlo ocupar, ¿no? Que justamente como ven aquí, este tiene una carga distribuida con un lado empotrado y un lado articulado, justamente el que tiene aquí a la derecha. Y si fuera al revés, obviamente las cargas, las reacciones se van a volcar, ¿no? Tienen, eso ya yo creo que es un poquito de lógica de cómo utilizar el formulario. O sea, si esta parte fuera el empotrado y aquí fuera la parte, el apoyo articulado, eso obviamente lo que está aquí, esta fórmula va a pasar para esta reacción y lo de esta fórmula van a pasar para el empotrado, ¿no? Al igual que el momento ya no se va a encontrar en este lado, se va a encontrar en este lado. Eso es justamente lo que aplica para esto de acá y lo mismo para todas las fórmulas, ¿ya? Por si acaso, si no, si dicen que no está de un solo costado y está solo del otro, simplemente es volcarlo, ¿ya? Un momento, ya, estaba silenciando un grupo, ya. Bueno, y no creo que tengan que usar más de esto aparte si es que le llegara a dar, ya que en este caso el ingeniero justamente puso algo hiperestático, pero solo calculó las cargas que le van a caer sobre esa columna. Y compresión compuesta, como él dijo que mayormente se da para columnas, probablemente les vaya a dar una columna y tengan que ver eso del plano de pandeo, el más desfavorable. Si no, si es que le llegara a dar en viga, les da una normal muy fuerte, lo van a diseñar como si fuera una viga, pero eh, no va a cambiar casi nada prácticamente, si lo diseñaran como si fuera viga. Lo único que estas condiciones sería lo que ya no cambiaría, ¿no? En estas columnas que él agregó, que por si acaso lo vamos a explicar también mediante vayamos con el ejercicio. Antes me estaba olvidando de grabar. Ya. Ahora, este formulario de compresión compuesta ya se los pasé. No, como siempre, el ingeniero Quilla no permite formulario. No sé si este parcial les va a permitir el formulario. Supuestamente para el segundo parcial, como son muchas fórmulas, él escribe todas las fórmulas que ustedes van a ocupar y algunas fórmulas por demás. O sea, no todas las que van a ocupar, él escribe en la pizarra. No escribe las que se supone que ustedes ya deberían saber. Esas fórmulas no las va a escribir, como por ejemplo, ¿qué fórmulas? A ver, de aquí este formulario. Fórmulas que ya deberían saber esto de acá, que va a ser, ojo aquí, con h al cuadrado, la altura total, ¿no? Ya no va a ser la altura útil. Se supone que esa fórmula deberían saber, la del cálculo de las armaduras, la de armadura mínima, cómo se calcula también. ¿Qué más? Bueno, eso por ahora, ¿no? Esa formulita, en teoría que ustedes deberían saber, no se la va a colocar. Es así el ingeniero muchas veces en sus exámenes. Ya. Que aquí no está la fórmula de la armadura mínima, pero ya lo tienen, ¿no? En los otros formularios. Ya. No entraba aquí en una sola página. Ahora, antes de eso,
les mandé este ejercicio ya resuelto, ¿no? De eh, dice realizar el diseño de esfuerzo de corte de las armaduras transversales, ¿no? Las armaduras, o sea, los estribos que van a ir en esta viga, que se puede ver como si fuera una viga de sección T, pero en sí no se trabaja como una viga en sección T o en el corte, lo único que va a importar va a ser esta parte del hormigón que va a resistir el corte, ¿ya? Porque las alas no lo vamos a tomar en cuenta. Y también como esto es una luz de 3 metros o una longitud de 3 metros, no diseñamos vigas T a tal magnitud de separación de las alas, ¿no? Eso, eso más que todo aplica para que tengan una mayor fuerza de corte. Por eso es la luz de 3 metros para ser ilustrativo, ¿no? Simplemente mostrarles qué es lo que pasa con este de aquí. Se resuelve todo de la misma manera. ¿Qué es lo único que afectaría o lo nuevo para este diseño de corte de esta viga? Estamos viendo que está empotrada en esta parte de acá, ¿no? Está empotrada en esta parte de acá. Entonces, eso visto de perfil, ¿no? Va a estar empotrado en esta parte de acá, donde va a tener en el empotramiento una reacción vertical, horizontal y una reacción de momento, ¿no? Donde a nosotros lo único que nos interesa es el cortante, ya que no vamos a tener un esfuerzo normal, ya no vamos a diseñar con compresión axial, o bueno, con esfuerzo axial, no vamos a diseñar respecto a eso. Generalmente no ha hecho modelos con eso el ingeniero, y lo único que nos interesa es el diagrama de corte. Ahora, ¿cuál es la cortante en este caso, como estamos trabajando en un empotrado? ¿Cuál es la cortante de diseño o la cortante última con la que vamos a trabajar? Directamente la cortante de diseño va a ser la que nos dé en el empotrado, que justamente aquí está el empotrado, ¿no? La cortante máxima. En este caso no va a ser a una altura útil de respecto al empotramiento, ya que esos son casos de la cortante que tienen que acordarse, igual del ingeniero que pone su ejemplo de la viga, que justamente aquí el apoyo va a ser la distancia BW medios y aquí una altura útil, y si está sometido a tracción, va a ser justamente en esta parte de acá, ¿no? Justamente ahí donde tienen que calcular el cortante último. Y lógico, si ustedes grafican el apoyo aquí, va a ser una distancia BW medios nada más. Y si están aquí directamente en un empotrado, va a ser directamente en el empotrado, su cortante último con el que van a diseñar. Ese cortante último es muy importante porque si lo toman el cortante último incorrecto, de entrada le va a poner mal a todo el ejercicio del ingeniero. Después todo se diseña absolutamente de la misma manera, ¿no? Y aquí con un decalado de los estribos, como la cortante va a ir disminuyendo, para hacer este estribo, justamente en los primeros 1 metro, para hacer estribo, fide 10 cada 16 centímetros, y como la cortante va disminuyendo, volvemos a calcular un diseño para esta cortante que tenemos aquí, nos va a dar un estribo fide 8 cada 17. Ahí estamos ahorrando en sí lo que es material, ¿no? En el fierro, estamos economizando. Y para los otros que nos dio un cálculo, si lo pueden ver el cálculo que está por aquí, nos va a dar estribo FIDE, con estribo FIDE 6, aquí nos da una separación de 28,36. Y en recomendación de la armadura mínima, para corte, el ingeniero siempre toma, o bueno, tomaba, este semestre no he visto cuánto ha tomado lo mínimo, lo que es estribo FIDE 6 cada 20 centímetros. Ya no toma menos de eso, porque el estribo FIDE 6 es el mínimo para corte y con una separación máxima de 20 centímetros. Como a nosotros nos dio una separación de 28, vamos a adoptar 20 centímetros como máximo. Ya, eso ya para esta parte de acá hasta acá. Si es que les pide hacer un tipo de calado, ¿no? De lo que es los estribos, ya. Pero
en sí eso para este ejercicio. Primero que tengan que ver cuál es la cortante última con la que van a trabajar, ya su cortante de diseño. Y todo lo demás está resuelto aquí. Ya, ahora, para el caso de compresión compuesta, vamos a ir, ¿cómo sería este caso? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Pues esto lo vamos a colocar mejor para este lado y hasta este lado. Ya, que no se agarran los dos. De burro. Ya, ahí. Muy bien. Entonces, respecto con el formulario en sí, no tienen que... Aquí las cosas nuevas que van a aparecer respecto al ejercicio del ingeniero es los planos de pandeo que siempre van a diseñar para los dos planos o en este caso que pidió para uno para el plano más desfavorable y las nuevas condiciones que son para columna que el ingeniero se adelantó un poquito, ¿ya? Y en sí esto no es un diseño de columna como tal, ya que está haciendo compresión compuesta, eso lo van a ver en columna o cuando estemos viendo la siguiente clase ya directamente columna, ya. Ahora, primero, nos da el ejercicio que es este pórtico, ¿no? Que está empotrado en esta parte de acá con dos apoyos articulados a los extremos, un apoyo fijo y un apoyo móvil, ¿ya? Donde él en el ejercicio especifica y explica que no va a tener desplazamiento angular, ya que tiene el empotrado y demás. Eso de la parte hiperestática no se complique mucho en recordar o entenderle, no les va a poner algo muy complicado, lo más probable que les vaya a dar es que tengan que utilizar algo de estas tablas y él van directo a utilizar lo que es la tabla. Ya no les va a dar algo muy cosa de ahí, pero porque ahí ya sería querer fregarlo completamente en el examen. Ya, donde primero, para este ejercicio tenemos una carga viva sobre toda esta viga, ¿no? Sobre toda la carga viva distribuida de manera lineal, donde primero calcula aquí el peso propio que va a tener la viga. Peso propio que va a tener la viga. Nos da una viga de 50 por 150, esto en centímetros. Para calcular su peso propio no es nada más de que multiplicar el peso específico del hormigón, que lo tenemos aquí, que son 25 kilonewton por metro cúbico, que lo tenemos aquí, 25 kilonewton por metro cúbico, multiplicado por su sección de la viga, que en metros sería 0,5 metros, estos 50, y 1,5 metros su altura. Nos da una carga muerta de 18,75 kilonewton por metro. Eso va a ser la carga muerta solamente de la viga, ¿ya? Porque primero va a calcular todas las normales que van a recaer sobre esta columna y después su peso propio de la columna. Ya, ese es el peso propio de la viga, pero esa es la carga muerta y tenemos una carga viva de 100 kilonewton por metro, ¿ya? Nosotros siempre vamos a trabajar con las cargas mayoradas o las cargas últimas, ¿no? Donde mayoramos 1,2 la carga muerta y 1,6 la carga viva. Aquí respecto a la mayoración, ¿no? 1,2 de la carga muerta, que la carga muerta va a ser el peso propio, y la carga viva de 100 kilonewton. Nos da una carga última con la que vamos a trabajar de 182,5 kilonewton metro. Ya, esa es la carga que va a ir aquí arriba en todo el pórtico, ¿no? Esa es la carga última que va a ir aquí arriba. Ahora, una vez teniendo esa carga viva, lo que hace para simplificar es hacer un corte de la estructura en esta parte de acá, ya que como explicó antes que no necesita calcular las reacciones y como es un sistema hiperestático que no va a tener desplazamiento angular, puede hacer esta simplificación, ¿ya? Eso ya no es necesario que recuerden toda la parte hiperestática, pero que le entiendan que se puede hacer esta simplificación, porque aquí si hacen eso van a tener un apoyo
aquí justamente articulado, y un apoyo empotrado en esta parte de acá, ¿no? Donde a mí lo único que me interesa es las reacciones que va a tener en este apoyo empotrado, en esta parte del empotramiento, que va a tener un momento y que va a tener una reacción. A mí lo único que me interesa es eso, porque esas reacciones que vamos a tener ahí, después las vamos a pasar como acciones para la columna. Después las vamos a pasar como acciones para la columna. Ahora, para calcular esas reacciones que vamos a tener ahí, utiliza estas tablas, ¿no? Donde tenemos que buscar en la tabla justamente la misma que tengamos. Si tuviéramos aquí una carga puntual que esté por encima de la carga puntual y justamente tengamos también la carga distribuida, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacer lo que es tomarlo por separado, ¿ya? Podemos calcular las reacciones que va a tener respecto a la carga distribuida, ¿ya? ¿Cómo va a ser esto? De uno articulado empotrado, ¿no? Buscamos dónde está el articulado empotrado, es este de aquí, cuando tiene una carga distribuida, donde para el apoyo vamos a tener que va a ser 3,3 octavos de la carga última por la longitud que va a tener esta viga de acá, que tenemos la longitud que son 20 metros, ¿ya? Esos 20 metros de ahí, donde justamente vean que es la misma fórmula, ¿ya? La saca de aquí. Y para la reacción en el empotrado, vamos a tener que va a ser 5 octavos de la carga por la longitud, que la longitud son 20 metros. Esos 20 metros es lo que tienen que reemplazar en la longitud L. Y ahí les da los resultados. Ahora, si tuvieran, como les digo, una carga también aquí, una carga puntual, harían por separado primero para este y también aquí como tienen una carga puntual, si es que estuviera justo en el medio, utilizarían esta, aquí que tiene L medio, o si tuviera diferentes distancias, ¿no? Aquí está articulado empotrado, tiene una distancia A y una distancia B, ¿no? Respectivamente, del apoyo articulado y apoyo empotrado. No importa la distancia, cuál es mayor, cuál es menor, ¿ya? Simplemente que tienen que seguir bien las fórmulas, como les dije en un principio, de volcarlo o no, depende del empotrado. Si tuvieran esa carga puntual también, la resultante que les dé aquí van a tener que sumarle a esta resultante. Ya no es que aumente mucho misterio, muchas cosas. Ya la resultante que le dé aquí se la sumarían al empotrado también. Si es que tuvieran o le aumentara una carga puntual o quisiera ponerle algo más el ingeniero en su examen. Ya eso es lo que tuvieran que hacer ustedes. Ahora, para el momento, fíjense que va a ser Q por L al cuadrado sobre 8. Justamente la fórmula de donde la sacó el ingeniero, ¿no? Q por L al cuadrado sobre 8. Ahí van a sacar su momento que van a tener en el empotrado. Y este momento yo sé que va a ser así porque, lógicamente, esta viga va a querer girar así, ¿no? Ya, eso no importa mucho. Ahora, una vez calculado todas las reacciones, aquí que tenemos la reacción que va a tener en el apoyo. A mí la que más me interesa es esta, la reacción que va a tener en el empotramiento, que es justamente la que va a tener por este lado derecho, y la reacción de momento que va a tener también por ese lado derecho, que es este momento de acá. No, esas son las reacciones, que es este momento de acá, que solo es reemplazar en la calculadora. La Q, que la Q es esta que van a reemplazar, esta Q de acá. Y L al cuadrado van a poner 20 al cuadrado, ¿no? 20 metros al cuadrado. Ahora, lo mismo va a ser para el otro tramo, solo que el empotramiento va a estar en el lado izquierdo y el apoyo va a estar en el lado derecho. Si se fijan, utilizan la misma fórmula, solo que, como les dije en un principio, se invierte, ¿no? Se invierte la fórmula, una va a estar en la izquierda, la otra a la derecha. Nada más cambia de posición, no es como si hubiera otra fórmula, solo cambian de posición, ¿ya? Ahora, como son simétricos por los dos lados, porque los dos lados tienen 20 metros,
y tienen la misma carga viva y la misma carga muerta, o sea, van a tener la misma carga última, van a tener lo mismo por ambos lados. Ahora, aquí, como esas son reacciones, como esas son reacciones, yo tengo que trabajar con las acciones que le va a caer en la columna, con las acciones que le va a caer en la columna. Entonces, si aquí yo tenía una reacción que va a ir hacia arriba, una reacción, para pasarlo como una acción hacia el otro lado, va a ser una carga, ¿no? Donde esta carga que tenemos aquí, esta reacción que tenemos en el empotrado es 2281,25 kilonewton, que va a ser esta carga de acá. Y la otra reacción vertical que tenemos aquí en el empotramiento por el lado derecho, sí, esto de aquí los invirtió el ingeniero, se equivocó. Los resultados, este 3 octavos aquí no es esto de acá, simplemente error de typeo del ingeniero. Este de aquí igual. Ya, aquí es los 22 o 2281,25 kilonewton lo que da en el empotrado, ya, que esta reacción va a pasar como una acción también para la columna, ¿ya? Eso por si acaso está mal para que no se estén chipando, simplemente se equivocó el ingeniero. Aquí en el apoyo va a dar este mismo valor de acá, de 1368, pero no vamos a ocupar ese valor. Ahora, también los momentos que están como reacción van a pasar como acción con un momento con el otro sentido, nada más. Simplemente en el otro sentido. Los dos momentos, que los dos momentos tienen la misma magnitud y como están en sentidos contrarios, los dos momentos se van a simplificar. Y lo único que me quedaría sería la suma de estas dos acciones que están yendo hacia abajo, ¿no? Que están comprimiendo la columna. Vamos a tener un NU' de 4562,5 kilonewton. Ya, ese va a ser el NU' que va a estar comprimiendo la columna. Vamos a ver un poquito más abajo. Ya, ahora, aparte de tener esta carga que me va a comprimir la columna, que es la suma de estas dos, vamos a tener lo que influye el peso propio de la columna, ¿no? Lo que influye el peso propio de la columna. Ahora, ese peso propio, igual de la misma manera, simplemente es multiplicar su sección de la columna por el peso específico del hormigón armado, que son 25 kilonewton por metro cúbico, ¿ya? Donde aquí va a ser 25 kilonewton por metro cúbico por su sección, que sería 60 centímetros, o lo que son 0,6 metros, por 40 centímetros, o lo que son 0,4 metros. Y para directamente calcular la carga última del peso propio de la columna, la mayora por 1,2. Y esa carga última de la columna vamos a tener que es 7,2 kilonewton metro. Listo. Ahora, esa carga del peso propio que va a caer aquí sobre esta parte del empotramiento va a tener una reacción NU, ¿no? Donde esa reacción directamente va a ser estos 4562 kilonewton más el peso propio de lo que es la columna por su altura total, ¿no? O su longitud de toda la columna, que esta longitud son 4 metros. ¿Qué son los 4 metros acá? Estos 4 metros. Ahí vamos a tener una reacción en el empotrado de 4591,3 kilonewton, que esa es la normal última con la que tenemos que trabajar, ¿ya? La normal última con la que tenemos que trabajar, porque es mayor a esta normal de acá, ¿no? Ahora, en columna van a tener lo que está aquí, que son los planos de pandeo, ¿ya? Que no sé si, bueno, creo que ya lo habrán visto con el ingeniero esto sobre los planos de pandeo.
donde siempre hay que hacer dos diseños, uno para el plano XX y uno para el plano YY. Pero para este caso el ingeniero solo está pidiendo para el plano más desfavorable, donde, ¿cuál sería en este caso nuestro plano más desfavorable? Va a ser para el plano XX, ¿no? Porque vamos a tener pandeo en el plano XX, ya que es más fácil que se pandee hacia este lado la columna, ¿no? Es más fácil que se pandee hacia este lado porque su sección o su distancia es más corta, ¿no? Que hacia el plano YY. Es más fácil que se pandee hacia ese lado la columna o hacia el lado izquierdo, si ustedes quieren verlo así, ¿no? Es más fácil que se pandee para uno de esos lados, ya que es más corto. Ahora, ahí tienen los planos XX y el plano YY, donde esta normal que va a recaer, supuestamente nosotros siempre trabajamos, ¿no? En cualquier ejercicio que cae en la parte central de la columna. Por temas constructivos, errores constructivos, ustedes ya van a ver en columna que nunca va a caer en la parte central de la columna y va a ser justamente la misma carga. Siempre va a haber una excentricidad, ¿ya? Por errores constructivos, siempre va a haber una excentricidad S sub 0, que va a estar multiplicado por el NU'. Siempre va a haber una excentricidad, eso por error constructivo. Ahora, ¿cuál es el plano con el que yo voy a trabajar? Este de sub-0 depende, pueden tomarlo para el plano XX o para el plano YY respecto al plano que van a trabajar. En este caso, como el más desfavorable es el plano XX, ¿no? Que tiene la sección más corta por este lado. Entonces, nuestra altura va a ser H y nuestra base va a ser B, este lado, el lado más largo, y la altura, el lado más corto. ¿Ya? Lo vamos a ver como si estuviera echadita la columna. Ahora, este E sub 0 tiene que ser mayor o igual al E sub 0 límite, perdón, al E sub 0 mínimo, donde el E sub 0 mínimo que nosotros vamos a tomar es 1,5 más 0,03 de la altura total, donde como estamos trabajando con un plano XX, ¿sí? Estamos trabajando con un plano XX, la altura va a ser en esa dirección del plano, o sea, lo que es esta H de acá, la parte más corta, que la parte más corta sería esta parte de acá, que vamos a decir que esa de ahí son los 40 centímetros y esta de acá son los 60 centímetros. Entonces SH va a ser 40 y esta altura B va a ser 60, ¿no? Esos 40 es lo que vamos a reemplazar aquí, en esta fórmula de acá, donde nuestro E sub 0 nos da 2,7 centímetros. Este va a ser nuestro E sub 0 con el que vamos a trabajar. Ya. Si algo no se entiende de esto, plano de pandeo, eh, pueden preguntar, pero en sí, ustedes siempre van a buscar el lado más corto con el que van a trabajar. El más desfavorable, lógicamente, el más corto, ¿no? Pero en teoría hay que hacer dos diseños. Si le piden los dos diseños, ustedes van a tomar para los dos casos. Ahora, esto de aquí son los datos, ¿no? Con los que vamos a trabajar. Y aquí la altura útil o eficaz va a ser la altura total menos R1, que nuestra altura, en este caso para nosotros son estos 40 centímetros, y al principio nos dio el recubrimiento mecánico de 5 centímetros. Esta va a ser nuestra altura útil. Y también como dato ya calculado el E sub 0, ¿no? Donde el E sub 0 va a ser la excentricidad donde en realidad va a caer, donde en realidad va a caer nuestra normal, ¿ya? Donde en realidad va a caer nuestra normal. Y ahora, como tiene una excentricidad, va a generar un momento flector. Va a generar un momento flector. Ahora, ese momento flector, ¿cómo sé primero que está yendo hacia este lado, ¿no? Hacia afuera. ¿Cómo sé que está viniendo hacia este lado? Eso, ¿por qué? Porque aquí me va a generar un momento hacia este lado por la excentricidad. Y si yo quiero equilibrar en el empotrado, va a tener una reacción
hacia ese lado, ¿no? Eso es lo que quiere decir por qué viene a este lado. Esto ya todos tienen que saber de la regla de la mano derecha, ¿no? Todos tienen que saberlo. Bueno, eso igual tienen que acordarse de hiper, que ese momento lector, ustedes ponen su pulgar hacia este lado y donde cierre la mano derecha es donde va a ir el momento. O si ustedes quieren verlo de otra manera, siempre donde está apuntando la flecha va a girar un sentido horario, el momento. Quiere decir que el momento viene en sentido horario. Ahora, si la flecha va hacia allá, ¿no? Si yo pongo ahí el momento horario mirando a a esa flecha, va a ser, va a ser respecto a ese lado, ¿no? Pero no sé, depende cuál sea más fácil entenderlo ustedes, pero si no, van a tener que buscar un ejemplo explicativo bien de la mano derecha, un ejemplo gráfico. Eso es quizá lo que a muchos le confunde en un principio. ¿Ya? Entonces, aquí también en el empotrado se me va a generar un momento respecto a por esa excentricidad, ¿ya? Donde esa excentricidad sub cero simplemente nos sirve para el momento, ¿no? Aquí, para este momento, donde vamos a tener que multiplicar este NU, que son los 4.562,5 kilonewton, por el E sub cero para obtener el momento, donde nuestro momento, donde nuestro momento nos da de 123,19 kilonewton metro, ¿ya? Ese es el momento que nos da con el que vamos a trabajar. Ahora, una vez teniendo el momento y también teniendo la normal, que la normal con la que en realidad vamos a trabajar es esta de acá, ¿sí? Esta es la normal con la que vamos a trabajar porque esa es la normal mayor y aquí nos va a dar también un momento que va a ser este momento que calculamos, ¿no? Que va a ser constante en toda la columna. Este NU' simplemente sirve para encontrar el momento. Ojo y cuidado con eso. Ya. Ahora, fíjense que nosotros el E sub 0 no vamos a trabajar más con ese E sub 0, ¿sí? Este E sub 0 solo se da aquí ahorita de esta manera, ¿sí? Con esta fórmula que tenemos aquí, porque estamos trabajando en columnas, porque mayormente se da en columnas lo que es el, la compresión compuesta. Ahora, si estuvieran en viga, entre comillas, en viga, el E sub 0 ya saben cómo calcularlo, ¿ya? Si estuvieran en viga, con el formulario que tienen ahí, el MU sobre el NU, ¿ya? Ahora, el E sub 0, que en este caso para columnas es este de aquí, ¿ya? No tienen que confundirlo con el otro E sub 0 que sería respecto a viga, ¿no? Si tienen una normal y un momento, ¿ya? No tienen que confundir eso. Pero como el ingeniero dijo en clase, mayormente se da en columna, van a ocupar lo más probable este de acá, ya que lo más probable es que les dé una columna, ¿no? Que diseña compresión compuesta. Ya. Ahora, eh, nosotros lo que vamos a empezar a calcular ahora es el E sub 2. El E sub 2. Donde este E sub 2 directamente se calcula con esta fórmula, ¿no? Que el E sub 2, ya sea para vía o columna, va a ser la misma, ¿ya? Que va a ser la altura útil menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida sobre 2 menos el E sub 0, donde simplemente reemplazando, nos va a dar 12,3 centímetros, ¿ya? 12,3 centímetros. Ahora, ¿para qué nos sirve esta excentricidad sub 2? Para calcular lo que es el momento reducido último. Para calcular lo que es el momento reducido último. Que el momento reducido último lo tienen aquí también, ¿ya? Donde, ojo, cuidado que este momento reducido último lo van a calcular con la excentricidad sub 2, ¿sí? El NU es el NU mayor con el que vamos a tener, que justamente es este 4.591, el que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Porque en la parte de abajo vamos a tener
el NU y el momento, ya el NU y el momento. Ahora, ¿qué más? Otra cosa que tienen que recalcar, SH, ¿sí? H al cuadrado, ya. Ojo y cuidado con eso que si no van a utilizar formulario, ustedes tienen que saber que aquí en vez de la altura útil, reemplazan la altura total, que sería H, ¿ya? Es la altura total. Después no hay que tener mucho cuidado con más cositas. Bueno, justamente digo eso, y aquí, como estamos trabajando en columna, o bueno, no necesariamente ahorita columna, como estamos en un caso de compresión compuesta, quiere decir que no va a haber mucha deformación. Cuando es la deformación por compresión del hormigón, llega a un máximo de un 3 por mil, ¿no? Y mayormente llega a un 2 por mil o por ahí. Quiere decir que el acero no se va a deformar mucho, entonces el phi va a ser 0,65 con el que vamos a asumir, con el que vamos a trabajar. Siempre para compresión compuesta. Esto sí, ya sea para vías o para columnas, como vamos a estar en un caso de compresión compuesta, va a ser 0,65, lo que es el phi, ¿ya? Ahora, ese 0,65 simplemente reemplazar acá el NU, eso ya lo vimos que va a ser el más desfavorable, el que está en la parte de abajo del empotrado, multiplicado por el E sub 0 que tiene que estar en metro, ¿sí? Eso está en centímetros, lo transformamos a metro, el phi de 0,65, la base, en este caso para nosotros la base van a ser lo que vimos antes, ahí está nuestra base va a ser esos 60 centímetros y la altura va a ser 40. Esta va a ser la base B y esta va a ser la altura, los 40, ¿no? Estos 40 van a ser la altura y la altura al cuadrado. Por el Fc', que el Fc' tenemos que transformarlo, que está en megapascales, a kilonewton metro, que es simplemente un megapascal equivale a 1 por 10 a la 3 kilonewton metro. Ya, eso nos va a dar el momento reducido último. Ahora, aquí directamente ustedes van a asumir que van a estar trabajando a compresión compuesta, por eso hacen todos estos cálculos. El ingeniero dijo que ustedes van a asumir directamente de trabajar a compresión compuesta. No les va a dar un caso de flexión compuesta, aunque les llegue a dar un caso 3. Así que directamente van a ir con las ecuaciones de compresión compuesta. Después se calcula el esfuerzo normal reducido último, que es la misma fórmula de arriba, excepto que se saca el E sub 2 y que la altura total ya no está al cuadrado, ¿ya? Donde se reemplaza lo mismo y vamos a tener que nuestro esfuerzo normal reducido último es 1,1773, ¿ya? Ahora, ese normal reducido último lo vamos a ocupar para después. Primero tenemos que ver en qué caso nos encontramos respecto del dominio, ¿no? Aunque aquí directamente podemos ir viendo si estamos en un caso uno o un caso 2, ¿ya? Que lo pone un poquito más abajo el ingeniero. Primero vamos a ver, ya, ahora, al ingeniero igual esto es algo innecesario en teoría, pero igual por si acaso, para mostrarle respecto en qué dominio nos encontramos, si estamos en un dominio 4A o estamos en un dominio 5, ¿ya? Para eso va a ser el epsilon en este caso. El epsilon en sí es más necesario cuando estamos en fricción compuesta, no ahorita ya en compresión compuesta. Si asumimos que estamos en compresión compuesta, ya no va a ser tan necesario. Pero bueno, igual lo calculo para ver en qué caso de dominio nos encontramos. Donde el epsilon va a ser esta fórmula que tenemos acá, esta formulita que está acá, ¿ya? Que, un poquito más acá, formulario, ahí nomás, ya.
Que ahora en el epsilon, sí, en el epsilon, simplemente reemplazar, ¿no? Aquí, esto de acá, este 0,125 que es el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida, es esta fórmula que tenemos acá, ¿no? Que en el formulario también está en la parte izquierda, esa misma fórmula que tenemos ahí. ¿Qué va a ser el R2 sobre H? Nada, donde reemplazamos que nuestro H es 40 y nos da el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida de 0,125, donde solo reemplazar en este valor de acá. Dos veces el momento reducido último, reemplazamos el 0,85 y aquí el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida al cuadrado. Solo el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida al cuadrado. Nos da un epsilon de 1,056, donde no afecta más en los cálculos. Ahora, este epsilon, sí, tenemos que ver si está entre estos valores o si está entre estos valores. Si nos da directamente mayor o igual a 0,85, ya vamos a asumir que estamos en un dominio 5. Como nos da mayor a 0,85, ¿sí? Nos da mayor igual a 0,85, directamente ya podemos asumir que estamos en un dominio 5. Y si nos diera menor a 0,85 o menor a lo que es este valor que tenemos acá, de 0,85 de la altura útil sobre h, si nos diera menor a ese valor, en teoría tendríamos que volver a lo que es eh, flexión compuesta. Ya sería prácticamente un caso 3, pero muy poco probable que el ingeniero les ponga eso. Para el delta sub S2, sí, es con H y no con D. Mm, Aquí en compresión compuesta, sí, este de aquí cambia con D, cambia con H. ¿O será que el ingeniero tuvo un error de typeo? ¿O será que para compresión compuesta cambia también esto? Vamos a ver lo que son sus fórmulas después de toda su diapositiva, si es que para compresión compuesta cambia y no para los demás casos. Ya, eso en un ratín, a ver, lo comprobamos. ¿Dónde lo tengo? Eh, Aquí creo, no. Sí, generalmente ya se trabaja con H. Vamos a ver si también cambia el recubrimiento mecánico relativo. Sí, aquí está. También cambia. Ahí todo se va a trabajar con H, al igual que las otras fórmulas. Gracias. Esa aclaración no lo viene el formulario para cambiarlo. Ya, eso lo vamos a cambiar ahorita mismo. Ya, entonces, todo cambia a trabajarlo con la altura total para conversión compuesta. ¿Verdad que ya la altura útil no? Porque se toma bueno, los valores que asumimos para ciertas cosas. Ahora, esto respecto al plano de redondeo, esto de aquí es simplemente para ver en qué caso, o bueno, dónde se va a encontrar la armadura comprimida, donde aquí si ponen la armadura comprimida en otro sentido, el ingeniero aquí le va a pegar o le va a escupir en su examen, ¿no? Esto justamente de dónde está llegando la, la compresión, ¿no? O si quieren verlo, está aquí las reacciones, ¿no? Aquí está la compresión y este de aquí, ¿cómo sería su reacción de este de acá? El momento sería así, ¿no? Que me comprime, si la vemos en la columna,
La levantamos, me está comprimiendo esta parte de aquí, ¿no? Si vemos con esta flechita en la reacción directamente, o si quieren así verlo en como si fuera una acción que me va a comprimir esta parte de acá. O como reacción, que para mí es más fácil verlo esta parte de acá, que el ingeniero se complicó en esta parte de acá. Ustedes directamente se pueden guiar con la reacción de momento, que este de aquí me dice que me comprime esta parte, que me comprime esta parte de la columna, donde pueden verlo de cualquier sentido. O bueno, cualquier sentido que ustedes le entiendan mejor, ¿no? Ya. Ahora, para ver si estamos en un caso 1 o en un caso 2, para ver si estamos en un caso 1 o en un caso 2, vamos a tener el momento reducido último sub C o el mu sub UC, ¿ya? Que va a ser esta fórmula que tenemos acá, ¿no? Donde aquí el recubrimiento mecánico relativo a la armadura comprimida es este valor que ya habíamos calculado antes, que esto de aquí está mal, ¿no? Este de aquí, que va a ser R2 sobre H, ya no sobre D. Todo va a ser sobre H. Ahora, ese valor de ahí simplemente es reemplazar acá, donde nos da un valor de 0,31875. 0,31875. Ahora, si nuestro momento reducido último nos dio mayor a este caso, que justamente es el caso, nuestro momento reducido último nos dio mayor de 0,36 es mayor a 0,31, entonces vamos a encontrarnos en un caso 2. Si fuera menor, directamente adoptamos armadura mínima para la armadura traccionada, ¿no? Nos vamos a lo que es el caso 2. Aquí, caso 2 cuando es mayor que esa fórmula que tenemos ahí, el mu sub UC. ¿Ya? Ahora, ya. Ahora, para el caso 2, una vez en sí, en teoría, todo lo difícil es esta parte de acá. Y aquí es simplemente reemplazar fórmulas para el cálculo de las armaduras longitudinales. Y lo que aumenta esto para las armaduras longitudinales, y ahí terminaría si tuviéramos, entre comillas, en un caso de vigas. Como está en columnas, aumenta ya todas estas condiciones y esas cositas de los estribos, ¿no? Ahora, aquí es solo reemplazar. Tenemos la fórmula de la cuantía de la armadura traccionada para un caso 2, que es esta fórmula que tenemos acá, donde solo reemplazar. Aquí nuestro momento reducido último, el que calculamos, va a ser reemplazar menos este valor que tenemos aquí, que va a ser fijo, más 0,85 de el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Ahí. Donde este nuevo valor de delta es el que aparece, donde este delta de aquí es este valor de acá, que va a ser D sobre H directamente, que nuestra altura útil ya la habíamos calculado a 35 y nuestra altura total con la que estamos trabajando son los 40 para el plano más desfavorable. Nos da un valor de 0,875, donde es solo reemplazar cada valor. Aquí la cuantía nos va a dar de la armadura traccionada de 0,0577. Y la cuantía de la armadura comprimida igual va a ser simplemente reemplazar. Aquí se reemplaza el esfuerzo normal reducido y se resta 0,85 y lo que es la cuantía. Ahí tenemos la cuantía de la armadura comprimida. Donde para el cálculo de las armaduras va a ser la misma fórmula, ¿no? La misma fórmula, que aquí también en vez de D, ahora también cambia a H. Eso igual lo vamos a corregir. Esto también aquí cambia a H, ¿ya? Eso también lo vamos a corregir para los dos. Cambia a H, ¿ya? Ahora, una vez obteniendo esos valores, ¿ya? Vamos a tener las armaduras, donde nosotros ya asumimos una cantidad de armadura que sea respectiva a la que vamos a querer, ¿no? Aquí asume 8 phi de 25 y 8 phi de 12, donde en la parte comprimida es donde va a tener más armadura de los 8 phi de 25
y en la parte supuestamente traccionada, 8 pide 12. Ya, eso también voy a corregir ahorita en el formulario, lo de las alturas, total por la altura útil, y ¿qué más vamos a tener por acá? Aquí es lo que ya aumenta lo que son las condiciones de la columna, que lo tenemos justamente toda esta parte de la izquierda, que la vamos a saltar. Pero vamos a aplicar un poquito en sí en resumen. Ahora, como estamos en el diseño de columna, ya estamos en el diseño, en teoría en el diseño de columna, estos estribos van a tener una cierta separación, que esta separación tiene que cumplir estos valores, ya tiene que cumplir estos valores. 16 veces el diámetro de la armadura longitudinal, ya 48 veces el diámetro del estribo, y lo que es B va a ser el lado más corto de mi sección. Esto ya sea para cualquier plano que estemos analizando, ya sea para el plano del pandeo XX o para el plano del pandeo YY, siempre va a ser el lado más corto, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Aquí siempre va a ser el lado más corto, donde también aquí el diámetro del estribo no puede ser menor, o bueno, tiene que ser el mayor de estos dos valores, lo que son 6 milímetros y 4 veces el diámetro de la armadura longitudinal mayor, ¿no? 4 veces el diámetro de la armadura longitudinal mayor. Bueno, todo esto, ya. Ahora, aquí el ingeniero hizo su cálculo, no sé si adrede, con un phi de 12 como mínimo para la armadura longitudinal, pero algo que se tiene que cumplir también en columna, no pueden ponerle esto aquí, la armadura longitudinal mínimo, su diámetro mínimo con el que tenemos que trabajar es un phi de 12, ¿ya? Eso por tema constructivo. En la norma no dice esta parte de acá de que un diámetro mínimo de 12 milímetros para la armadura longitudinal en columna, pero es un tema constructivo, sí se ve muy afectado, ¿no? Si ponen prácticamente un alambre o una armadura longitudinal de 6, algo demasiado delgado, no va a servir para nada, ¿no? Va a fallar directamente por pandeo, directamente va a fallar, ¿no? Ahora, o sea, no va a tener absolutamente nada de rigidez, prácticamente. Ya. Y otra cosita que esto de aquí, con el ingeniero, mm, no van a, no van a tener que calcular nada, no le va a pedir nada de eso, ¿ya? No le va a pedir cuánto va a ser este ganchito, no les va a pedir, así que esto de aquí ignórenlo. Lo que sí le va a pedir es respecto al arriostramiento, eso sí pide, ¿ya? Esto respecto al ganchito es tema constructivo, ya directamente constructivo, no, bueno, sí se puede calcular, ¿no? Pero no afecta tanto, ¿no? Eso ya es más tema constructivo. Y para el tema también de costos y presupuesto, también ahí afecta bastante. Que todos estos ganchitos, respecto a tantos estribos que vamos a tener, también en costo y presupuesto, ahí sí afecta. Pero tampoco estamos en esa materia. Ahora, lo que sí va a afectar es el tema del arriostramiento. Si nosotros tenemos una distancia menor a 15 centímetros entre los ejes de las barras, ¿sí? Una distancia menor a 15 centímetros entre los ejes de la barra, entonces no necesita arrastramiento. Ahora, si hay una distancia mayor a esos 15, pero como máximo 35 centímetros, necesita el arrastramiento. Y tiene que ser respecto, esta distancia que tiene que ser máximo hasta 15, tiene que ser respecto hacia la última barra longitudinal que tengamos arrastrada. Ya, de aquí hasta acá. O si queremos medir de aquí hasta acá, eso está mal. La última, o en este caso la más cercana, sería esta de acá, que va a ser esta distancia. Ya, si tuviéramos una más en medio, va a ser de cualquiera de las dos distancias, ¿no? La que hay que medir. Eso hay que tener cuidado, que va a ser desde la última barra que esté arriostrada. Ahora, y
como estamos en columna, aquí también el espaciamiento mínimo que va a haber entre barra y barra van a cambiar. Ahora van a ser el mayor igual, el A' va a ser el espaciamiento que hay entre barra y barra, no ahora entre los baricentros. Va a ser 40 milímetros, o lo que son 4 centímetros, tiene que ser el mayor igual de estos valores, o 1,5 el diámetro de la armadura longitudinal máxima, o 4 tercios del agregado grueso, que aquí esto igual va a ser constante, como esos 4 centímetros, aquí va a ser 2,54 centímetros, lo que toma el ingeniero cada semestre. Ya, ahora, vamos a tratar de guiarnos aquí con el formulario. Tenemos la armadura comprimida y tenemos la armadura traccionada, A sub S1 y A sub S2. Vamos a pegarlo un poquito más aquí. Y también aquí en el formulario. Ahora, ¿con qué vamos a empezar? En sí, primero vamos a calcular lo que son los estribos, ¿ya? El diámetro del estribo. El diámetro del estribo tiene que ser lo que son 6 milímetros, un phi de 6, o el diámetro de la armadura longitudinal máximo sobre 4. ¿Cuál es nuestro mayor diámetro? Este phi de 25, ¿no? Phi de 25 dividido entre 4, lo que nos dio 6,25 milímetros. Entonces vamos a optar, como no hay un diámetro entre 6 y lo que es 8, directamente no podemos adoptar lo del 6 milímetros, vamos a saltar al mayor, que son 8 milímetros. Ese va a ser el diámetro para nuestro estribo. Ya, ahora, ese diámetro perdón, ahora con ese estribo vamos a calcular lo que son las separaciones. La separación. Ahora, las separaciones, bueno, en sí no estamos calculándola, no estamos poniendo directamente de las condiciones. La separación vamos a sacarla que va a ser el menor o igual de estos valores, 16 veces el diámetro de la armadura longitudinal mínima, o sea, la menor que nosotros hayamos asumido, que nosotros la menor fue en este caso la mínima que podemos asumir, que es un phi de 12. ¿Podríamos haber asumido phi de 16 y poner menos barras? Sí, y ahí podría haber ido el 1,6, si es que asumíamos phi de 16 y aquí menos barras, que sería unas 5 barras, puede ser, ¿no? Si hubiéramos asumido phi de 16, ahí iría ese 1,6. Ahora, como nosotros, o bueno, directamente el ingeniero asumió los 12 milímetros, el phi de 12, que es el mínimo, 1,2, y dio una distancia de 19,2 centímetros. Aquí 48 veces el diámetro del estribo, que nuestro diámetro de estribo es 8 milímetros, o lo que es en su defecto 0,8 centímetros. Nos da un espaciamiento de 38,24 centímetros. Y también aquí B va a ser el lado menor. Aquí en el formulario igual está. B siempre va a ser el lado menor, en este caso para la separación, el lado menor de nuestra sección, que son los 40 centímetros. Ahora, ¿cuál es el menor igual entre estos tres valores? 19, 38 y 40. El 19,2, ¿no? Ahora, como nosotros no podemos decirle al albañil que nos ponga estribo cada 19,2 centímetros, un número redondo le vamos a poner de 19 centímetros, ¿no? Cada 19 centímetros es lo que va a ir el estribo. Listo. Entonces, aquí ya va asumiendo para lo que es el detalle, un estribo phi de 8 cada 19 centímetros. Ya, vamos a ahorrar todo esto. Listo. Ahora, como ya tiene lo que es todo aquí el estribo, vamos a hacerlo con rojo. Lo que ya tiene aquí, perdón, lo que ya tiene ahí lo que es el estribo y la armadura, no, ahí el estribo. Esto de aquí por ahora ignórenlo, la parte de acá, del arrastramiento, ya. Ahora vamos a ver
nuestro A' o lo que es la separación entre barra y barra, que tiene que cumplir una separación mínima, ¿no? Que va a ser el mayor o igual de estos tres valores. 40 milímetros, o lo que son 4 centímetros, este valor siempre va a ser constante. También el 4 tercios del diámetro máximo del agregado grueso, que son 2,54 centímetros, que siempre se va a mantener también ese valor. Y no es necesario que coloquen esto, pueden colocarlo directo. Y 1,5 de la armadura longitudinal de máximo diámetro, o la armadura longitudinal mayor, que es pi de 25 con la que estamos trabajando. Entonces, 1,5 de 2,5 centímetros y nos dio 3,75 centímetros. ¿Cuál es el mayor de todos estos valores? El 4, ¿no? Ese va a ser nuestro espaciamiento mínimo que tiene que haber entre barra y barra. Ahora, ¿cuánto va a ser este espaciamiento? Aquí en este caso nuestra base para nosotros, esta B no la confundan con esta B, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestra base? Nuestra base va a ser esta de acá con la que estamos trabajando. Y esta es nuestra altura. Esta es nuestra altura y esta es nuestra base para este plano de pandeo, ¿ya? Esa es nuestra altura y esa es nuestra base. Ahora, ahí, ¿cómo se repartió las armaduras? Aquí tenemos 8 FI de 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Y al otro lado 8 FI de 12. Directamente con los 8 FI de 25 es con lo que vamos a comprobar. Eso ya lo saben hacer ustedes. Aquí, nuestra base, esta base de aquí, eran 60 centímetros. Esta base, esos 60, lo reemplazamos ahí. Menos dos veces el recubrimiento libre que va a ir por este lado y también por este lado el recubrimiento libre. Menos dos veces lo que es el estribo. Ahora sí que tenemos el diámetro del estribo, que nuestro estribo es un estribo phi de 8, ¿no? Entonces va a ser 0,8 en su defecto. Menos el número de barras, que tenemos 8 barras phi de 25, o lo que son 2,5 centímetros, dividido entre el número de espacios, que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Eso nos va a dar un espaciamiento entre barra y barra de 4,77 centímetros. ¿Cumple con el espaciamiento mínimo? Cumple. Todo bien. Ahora, eso hasta ahí, en teoría, ya esta parte, esta última parte, en teoría ya la sabían hacer. Ahora, falta ver lo que es para el arriostramiento. Lo que es la distancia, es ya no este A', ya no este A' que es entre barra y barra, sino la distancia que hay entre baricentro de las armaduras. Esta distancia A entre los baricentros de las armaduras. Esa distancia A, ahora, como estamos en columna, se puede ver aquí mejor la columna, como están sometidas a una carga normal bastante grande, puede ser que la columna se pandee o no necesariamente la columna. Si vemos en sí, si no tuviera los estribos, puede ser que esta armadura directamente se abra, ¿no? La armadura longitudinal se vaya hacia los lados. Eso por el empuje del mismo hormigón, ya la va a empujar hacia los lados. Por eso es este estribo de aquí en columna siempre es muy importante más que todo. Y también me hace un arrastramiento a lo que es las armaduras longitudinales para que no se muevan y se mantenga bien el tema de construcción. En columna es bastante complicado eso de ahí, o bueno, bastante delicado, ¿ya? Donde ahora, si hay mucha separación entre la distancia de arrastramiento, justamente estos valores de aquí, que si es menor o igual a 15 centímetros, no es necesario. Y si es mayor a 15 centímetros, sí es necesario que haya el arrastramiento. Ahora, aquí, para este primero de acá, esta distancia que hay aquí a esta distancia que hay acá, hay que sumarle primero la distancia que hay, tengo, primero la distancia que hay entre barra y barra, ¿no? Que la distancia que hay entre barra y barra es esta de acá, ¿no? Y si le sumamos justamente la mitad de este baricentro y la mitad de este baricentro, si fueran barras de diferente diámetro, va a ser la mitad de esta barra, de este diámetro de esta barra y la mitad del diámetro de esta barra. Pero como son dos phi, estas dos son, o bueno, todas son phi de 25,
directamente vamos a asumir la mitad de un phi de 25 más la mitad de un phi de 25 va a ser total un solo phi de 25. ¿Ya? Va a ser en total un solo phi de 25. Esa va a ser la distancia que hay del baricentro entre barra y barra. Ahora, esta distancia es 7,27 centímetros. ¿Ya? 7,27 centímetros. Menor a 15 cumple. ¿No? Ahora, si nosotros queremos ver hacia las otras barras, ¿sí? Por ahora, esta distancia que hay aquí, vamos a anotarla, es 7,27. Aquí es 7,27 centímetros. ¿Ya? Que hay entre barra y barra. Esto de aquí lo vamos a tapar un poquito, como si no hubiera todavía ese error terminado. Ya. Ahora, esa es la distancia que hay entre barra y barra respecto a la primera. Ahora, si yo quiero considerar respecto a la segunda, a esta barra de acá, ¿no? A esta barra de acá, ¿cuánto va a ser su distancia? Va a ser el doble que esta de acá, ¿no? Esta multiplicado por 2 va a ser 14,54. 14,54, ¿no? Bastante cercano al 15, pero por ahora cumple. Ahora, si nosotros estuviéramos haciendo respecto a esta barra, ahora, si nosotros quisiéramos hacer respecto a esta barra, ya no se puede, ¿no? Porque la más cercana es esta de acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. La más cercana es esa de ahí, ¿no? Sería respecto. Estas son las dos más alejadas. Ahora, si nosotros lo hacemos respecto a una de estas dos, va a ser multiplicado por 3, ese 7,27. Hasta aquí, de acá hasta acá, hasta esta barra, tiene una distancia de 21 centímetros. 21,81 centímetros. Bastante cercano al 35, ¿no? Entonces, esas barras, ahí sí ya necesitan lo que es el arriostramiento, lo que son estas barras de acá, ¿no? Pero un ratingo, mi clic está un poquito mal. Ahí. Esas son las que necesitarían el arriostramiento. Ahora, lo que asumió el ingeniero para el arriostramiento de las otras es que como este valor, o bueno, esta distancia que había entre esta barra y esta barra era 14,54, ya bastante cercano al 15, directamente hice el arriotramiento con un estribo para estas de acá, ¿no? Para estas de acá. Y no lo hizo aquí. Ahora, si nosotros estamos considerando, o bueno, el ingeniero consideró que hizo el arriotramiento ahí, ahora, la distancia que hay hacia estas barras de acá se mide desde la última barra que esté arrastrada. Entonces sería desde esta de acá. ¿Cuánto va a ser esta distancia? Esta distancia A que ya habíamos calculado, que son los 7,27 creo que era. 7,27. La última distancia, la última barra arrastrada, que sería esa de ahí. Entonces, lo más óptimo sería arrastrar esa parte de ahí, ¿no? Que lo hizo directamente con estribo el ingeniero o puede hacerse también con horquilla, que la horquilla es el más económico, que la horquilla va de esta manera. Puede ir de este lado así y este lado así. Esas serían las horquillas, ¿no? Y para el otro sería así, contrario. Ahí, ¿no? Donde esta distancia de horquilla, bueno, en sí, ahí sí ya tendrían que hacer un cálculo, pero se ahorran material. ¿Dónde ahí estaría el detalle longitudinal? Bueno, el detalle transversal, ¿no? Donde aquí ahorita en el formulario está D, la voy a cambiar ahorita por H y también está aquí para el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Van a disculpar con eso. Bueno, eso sería para los que querían, ¿no? La explicación
ejercicio de compresión compuesta, que en sí es sacado de lo que hizo el ingeniero. Si no, también pueden ver el video del ingeniero, que ahí está toda la diapositiva con todos los pasos, pero así sí está grabado en YouTube, ¿no? Este, no va a dar ahorita más tiempo para más cosas, así que eso terminaríamos por hoy. Si tienen alguna consulta o bueno, otras consultas a lo que estén practicando, yo en lo que pueda voy a estar respondiéndole en, en el grupo de WhatsApp, ¿no? Ya, así que mientras tanto manténganse estudiando y mejor si este modelo lo rehacen y lo practican en una hojita, tratando de no ver en sí, bueno, sí van a tratar de, van a tener que fijarse lo que hizo el ingeniero, ¿no? Pero traten de aprendérselo ya que el ingeniero no permite formulario, ¿ya? Van a tener que tratar de aprendérselo como es lo que se hace, porque el ingeniero no permite formulario. Eso sería todo por hoy, ¿no? El tema de torsión, eso sí no se lo voy a poder explicar, no me dio el tiempo. Pero lo que es columnas, ahí sí vamos a ver otros ejercicios, ya que ahí ya tengo, ya voy a tener un poquito más de tiempo para explicarle varios ejercicios de columna y va a ser presencial, ¿ya? Eso sería todo por hoy.